Buenos días, les damos la bienvenida. Mucho gusto que estén aquí. Mi nombre es Mario Ibarra, yo soy el asesor técnico de parte de Tecnotabla. Como ya saben, el propósito de este taller es el curvado del MDF. Vamos a ver algunas diferentes técnicas de curvado. Va a ser una parte teórica y después va a ser una parte práctica para realizar el curvado. Estos son los tres productos que comercializamos: el MDF natural o desnudo, la melamina y los enchapados, a excepción del Okumé, que es el único que ya no se comercializa por el momento. Y me gustaría preguntarle si alguno de ustedes ya conoce la marca Tecnotabla, o a lo mejor lo ubican como Protic, ya que nosotros comercializamos bajo el nombre de Tecnotabla, pero la empresa es Protic. Entonces, si alguna vez han llegado a escuchar el nombre de Protic, es la empresa que comercializa, y el producto que manejamos, como lo indican en todos los catálogos, es Tecnotabla. Nada más para hacer la aclaración, ya que algunos conocen nuestro producto como Protic, pero Protic es la empresa y Tecnotabla es el producto. Vamos a ver ahorita una parte teórica, como les comenté, que es una parte de MDF, y vamos a ver la parte del curvado y después hacemos la práctica. Bueno, somos una empresa mexicana. Esto también viene en parte de los catálogos que les dimos. Eso es algo importante que ustedes lo sepan. No somos una empresa extranjera, somos realmente una empresa mexicana. Estamos localizados en Huimanguillo, Tabasco. Ahí tenemos las plantaciones y la planta productiva. En plantaciones manejamos 10,000 hectáreas de eucalipto y 10,000 hectáreas de tec, que son las que suministran a nuestro material. En este caso, el material que utilizamos, la madera que utilizamos es el eucalipto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También nuestra materia prima es 100% sustentable, proviene de plantaciones forestales renovables, tenemos tecnología de punta y el enfoque en innovación de los productos son los tres que les comentaba: la melamina, el MDF y los enchapados, que son los tres productos que manejamos. Ahora, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a fabricar con madera directa del tronco, no de desperdicios. Ese es un punto importante. La competencia generalmente lo que hace es utilizar la parte de la corteza del árbol, la raíz, las ramas. Nosotros utilizamos solamente el tronco, ya que los demás aditamentos de la madera o del tronco en general tienen una densidad diferente de lo que tiene realmente el tronco. Nosotros utilizamos únicamente madera del tronco. Eso también garantiza, uno, la homogeneidad del material y la calidad del mismo, lo que va a dar un mejor resultado ya en el tablero terminado como tal. También nosotros controlamos el suministro de la materia prima, o sea, nosotros no compramos madera. Les comenté ahorita que tenemos 10,000 hectáreas de eucalipto y esas 10,000 hectáreas nos sirven para ir alimentando a la planta. En este caso, la competencia, por ejemplo, compra madera. Si algún aserradero o quien le vende no tiene, pues tiene que conseguir otros recursos, tales como postes telefónicos, tarimas de construcción, y esa mezcla hace que de repente la calidad, pues bueno, no sea la más adecuada en ese sentido. Por eso es que también es importante que nosotros controlamos el suministro de materia prima y gracias a eso garantizamos la calidad del producto e innovamos para crear tableros especializados, que son las tres líneas que les comentaba. Y un punto importante, somos especialistas en MDF. En ese sentido, nos han preguntado, ¿comercializan MDP o aglomerados? Por el momento no, solamente comercializamos MDF. A lo mejor en un futuro se puede dar, no estamos cerrados a la posibilidad, pero hoy en día solamente comercializamos MDF. Entonces, las tres versiones que ustedes tienen, tanto de melamina como de enchapados, son obviamente productos con un sustrato de MDF y obviamente el MDF natural o desnudo. ¿Saben ustedes de qué está compuesto el MDF o qué significa MDF? ¿Saben alguno de ustedes? ¿No recuerdan? Bueno, tú no puedes contestar. ¿Creen que signifique madera del futuro? ¿No? ¿Seguros? Sí, sí rima, miren. Madera del futuro. No, no significa. ¿Creen que signifique, ya lo dijo el caballero, México Distrito Federal? También combina, ¿verdad? México Distrito Federal. No, obviamente no significa eso. El nombre es un acrónimo en inglés, cuya traducción sería un Medium Density Fiberboard. En español sería un tablero de fibra de mediana densidad. Ese es el nombre, vamos a decirlo, técnico, y como lo conocemos es un MDF. Recuerden en este caso que nosotros manejamos fibra de madera. Aquí es un punto, voy a hacer ahí un paréntesis, un punto bastante importante. La fibra de madera es como si fuera
un cabello humano, un cabello alargado. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? La mayoría a lo mejor de ustedes, ¿qué comentarios han escuchado, o a lo mejor ustedes no, de sus clientes, que es el MDF? ¿Qué les dicen regularmente que es? Es cartón. Que es cartón, cartón comprimido, polvo. Aquí es un punto importante. La fibra es equivalente a un cabello humano. No es polvo, no es aserrín, no es desperdicio, no es viruta. ¿Qué pasa si yo tomo polvo, le aplico un adhesivo y lo quiero pegar? No se va a unir porque no tiene algún punto de contacto. En este caso, la fibra de la madera es una fibra alargada, funcionada como un cabello humano. Y esa fibra lo que hace es unirse entre ella para poder darle la solidez al material. Entonces es fibra 100% de madera. Más adelante vamos a ver la receta o la composición de cómo está hecho el MDF y van a ver ustedes la cantidad de madera que tiene el MDF. No es cartón en ningún momento, no tiene nada que ver. Obviamente se entiende que la celulosa para fabricar papel y cartón se saca también de la madera, pero en este caso no tiene ninguna relación en ese sentido. ¿Cómo fabricamos nosotros el MDF? Hay baja y alta. Hay 3 densidades, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay 3 densidades en cuanto a la fabricación de MDF: ultraligero, ligero y estándar, que es pero una baja y una alta, vamos a decirlo de esa forma. En ese sentido, nosotros fabricamos el MDF. Les comentaba que solamente utilizamos el tronco de la madera, perdón. Y lo que hacemos, estos son los chips, nosotros le llamamos. Lo que hacemos nosotros es tomar el árbol, se los voy a pasar para que lo puedan ver. Tomar el árbol, recuerden, solamente el tronco, y lo trituramos y formamos lo que es estos pequeños chips. Son madera 100% natural. Obviamente lo que se hace es un proceso de trituración únicamente. Se obtiene este primer paso. Después de ese paso, nosotros obtenemos lo que es la fibra. Es decir, de este chip que nosotros ya previamente trituramos, sacamos, vamos a decirlo algo muy coloquial, desmenuzamos lo que es la madera y se obtiene lo que es la fibra. A esa fibra le aplicamos un poco de resina, de pegamento, lo compactamos y así formamos el tablero de MDF como tal. Entonces, si se dan cuenta, no es polvo, no es aserrín, no es desperdicio ni viruta, es realmente 100% madera, únicamente que está desfibrada. Es un proceso industrializado para poder fabricar lo que es el MDF. Es importante que también lo sepan para que ustedes lo transmitan a sus clientes, que no es cartón, que no tiene nada que ver con el cartón propiamente, sino que es un proceso industrializado, pero es una madera 100% natural, obviamente con un porcentaje de resina sintética. Bueno, entonces esto significa el tablero de fibra de mediana densidad o el MDF, y recuerden que está compuesto de madera 100%, o sea, no tenemos nosotros algún otro aditamento. Les mencioné al inicio que manejamos 2 especies de árboles en nuestras plantaciones en Tabasco: eucalipto y teca. La teca la utilizamos para otra cuestión, pero el eucalipto es la madera que nosotros utilizamos para poder fabricar el MDF. Pueden verlo en el cubo de fibra que estoy pasando, ya está oscuro el material. Esa es una tonalidad que agarra debido a que el árbol de eucalipto es precisamente oscuro. Nos han preguntado, oye, ¿le echan algún pigmento o algo por el estilo al material? Nada. En realidad, la madera de pino es blanca o clara y la madera de eucalipto es una madera negrita. Por eso es que aquí en la fibra que ven, ya tiene el color allí implícito. Entonces no tiene nada que ver ni la calidad del producto ni el color que maneja en cuanto a una cuestión técnica. Realmente funcionan igual, únicamente la madera varía en ese sentido. Sí transmite algunas propiedades, como cuáles. Por ejemplo, el eucalipto, en el caso o con respecto al pino, es una madera un poco más dura, más densa, lo que provoca que tenga mayor resistencia a la flexión, o sea, menos pandeo en ese sentido. Ahorita vamos a ver unas propiedades o características de qué es lo que realmente beneficia que nuestro tablero sea de eucalipto, pero son una de las propiedades. Ahora, ¿por qué se escogió madera de eucalipto y no de pino en ese sentido? Hay 2 puntos importantes. Les dije que las plantaciones están en Tabasco. Recuerden que Tabasco en México es el estado con mayor precipitación pluvial, con más lluvia en todo el país. El árbol de eucalipto es uno de los que más agua necesita. Entonces le beneficia el ambiente tropical que tiene Tabasco. Ese es uno de los puntos. El otro es el tiempo de crecimiento del árbol. Un pino radiata, que es con que fabrica la competencia, de manera convencional, si tú lo plantas así en el bosque, tarda de 20 a 25 años en crecer. Ya hay procesos que lo hacen en menos tiempo, pero un árbol natural tarda de 20 a 25 años. El eucalipto tarda de 4 a 6 años en ser un árbol ya maduro, aprovechable. Entonces el tiempo de ciclado, vamos a decirlo, es mucho más efectivo y más rápido que el pino.
Por eso es que se utilizó esa madera de eucalipto, por la zona o la localización geográfica de Tabasco, que es una zona pues muy húmeda, y el tiempo de crecimiento del árbol, es algo que nos benefició. Por eso se escogió eucalipto. Utilizamos principalmente una especie de eucalipto llamada Urophila, y Tectona grandis lo utilizábamos antes, pero ahorita ya es solamente Urophila. Aquí también hay un mito en ese sentido. Alguno de ustedes a lo mejor ha escuchado el comentario de que el eucalipto es una plaga como tal. Realmente es que ningún árbol en realidad es una plaga, ¿no? Al contrario, beneficia al medio ambiente. Se le nombra plaga en lugares citadinos, porque ustedes saben que el eucalipto, cuando tú lo plantas, levanta la banqueta, se agarra de las tuberías porque necesita mucha agua, y ese es precisamente el árbol busca propiamente el agua. Por eso es que se nombra una plaga en ambientes citadinos, pero en realidad no lo es el árbol, porque beneficia al medio ambiente. Y utilizamos esa especie, Urophila, la Urophila. Hay más de 2000 especies en eucalipto, pero la Urophila es la que nosotros comercializamos. Bueno, les comentaba en el caso del eucalipto qué ventajas representa contra el pino. Este dato de densidad, el eucalipto tiene 720 kilogramos por metro cúbico y el pino 480 kilogramos. Significa que hay mayor densidad. ¿Qué va a afectar la densidad o qué beneficio, qué perjudica? 3 puntos principales. 1, peso del material. Es obvio que un tronco de pino, estos datos son de un tronco, de una madera natural. Un tronco de pino va a pesar menos que un tronco de eucalipto, el eucalipto va a pesar más. 1 es el peso. 2, la absorción de solventes. ¿Por qué? Porque obviamente al tener un material más denso, su fibra está mucho más cerrada. Al yo aplicarle nitrocelulosa o poliuretano, no va a absorber tanto recubrimiento, porque está más cerrado el poro en ese sentido. Entonces, ¿quién absorbe menos? El eucalipto absorbe un poco menos que el pino radiata. Y el tercer punto, desgaste de herramientas. Entre más denso sea un material, entre más duro, obviamente va a desgastar un poco más rápido las herramientas. Pero eso se soluciona cuando nosotros le agregamos la resina. Recuerdan, les comenté que trituramos, hacemos la fibra y en este punto yo le inyecto una resina. Y esa resina también le va a dar la capacidad de dureza al material. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo fabricar un tablero de pino con una densidad, por ejemplo, de 800, o viceversa, un tablero de eucalipto con una densidad de 400, por ejemplo. La densidad yo la puedo regular con la resina que le inyecte a mi fibra de madera. Entonces, sí se transmiten ciertas propiedades del material, pero principalmente se regula la densidad con lo que es la resina que nosotros le inyectamos. Estas son las densidades que hay en lo que es el MDF. Hay 3 densidades principales: estándar, que es la más dura, vamos a decirlo de alguna forma; el ligero, que es principalmente con lo que se fabrica o con lo que nosotros comercializamos regularmente; y el ultraligero, que es un material, vamos a decirlo, de una calidad un poco baja. Nosotros como empresa solamente comercializamos estándar y ligero. Les comentaba, que estas 3 son las densidades que se manejan generalmente. En el mercado, el ligero es el que predomina, más o menos el 90% del mercado, lo que ustedes consumen es material ligero. Obviamente la densidad va aumentando en cuanto a calidad del material y hay una norma. Aquí nosotros, por ejemplo, nos mantenemos en la media. La norma nos da una tolerancia de más o menos 30 kilogramos por metro cúbico. Nosotros lo que hacemos es mantenernos en este rango, en este parámetro central. ¿Por qué? Porque entre más material o entre más madera lleve el tablero, más va a pesar. Entre menos madera lleve, menos va a pesar el material. ¿Qué pasa si el material pesa menos? Bueno, tiene menos resistencia a la flexión, al pandeo. Es un material un poco más endeble. También entran más rápido a la parte de tornillería, pero no quiere decir que sea bueno, sino que al contrario no tiene tanto agarre el material. Entre más duro sea un poquito el material, va a tener mejor agarre en tornillería. Entonces, el estándar lo recomendamos para aplicaciones especializadas, como corte en CNC, algún ranurado o trabajos de este tipo. Para esos trabajos de este tipo recomendamos que el tablero de preferencia sea un estándar. ¿Por qué? Si fuera un ligero, lo que sucede en el perfil de densidad, vamos a ver a continuación, lo que sucede es que la densidad en las capas exteriores es mayor y el centro es vamos a decir, la parte más endeble del tablero.
¿Qué pasa si yo agarro un CNC y empiezo a trabajar y llego a la mitad del tablero? Estoy tocando la parte más endeble, por lo tanto se van a levantar los pelitos del material. Y bueno, ya depende del diseño, en este sería muy complicado, pero habría que lijar en ese sentido para quitar los pelitos. Nosotros recomendamos que si hacen en un tablero estándar algún ranurado o un proceso de corte, se haga o en la cara de arriba, viéndolo por arriba o por abajo, o en la cara de abajo, que el centro no se llegue a tocar, porque es la parte más frágil de todo el tablero, en todas las marcas, no solamente la nuestra. Entonces, el tablero estándar es para aplicaciones especializadas y el ligero para cualquier otra aplicación normal o convencional. Aquí les comentaba, nada más un poquito aclarando el punto, si la densidad del material es más baja, el tornillo entra más rápido, porque tiene menos resistencia, por supuesto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, saco el tornillo? La resistencia ya no te va a dar. La helicoide que forma por dentro el tornillo, al momento de volverlo a meter ya no te va a agarrar el tornillo. Y aquí en nosotros, por ejemplo, la densidad al ser un poquito más alta que la competencia, sí te da ese chance todavía de hacerlo, ¿no? Esa es una de las ventajas. Bueno, esta vamos a decirlo es la fórmula o la receta general con que fabrican todas las marcas, incluida nosotros. Todos fabricamos con la misma norma, no hay quien se salga de esa norma. 83% madera, nuevamente el punto, no es cartón, no es polvo, no es acerrín, es 100% madera, obviamente en un proceso de fibra de madera. 1% de resina, 8% de agua y 8% de parafina. Estos tres elementos, la madera, la resina y el agua, se mezclan y se hace, digamos, una mezcla y así se saca el colchón de lo que es la fibra de madera. La parafina es el único elemento que se aplica al final del proceso de fabricación. Ya cuando el tablero está saliendo de la banda, lo que se hace es, con un atomizador, por decirlo de alguna forma, se le va aplicando parafina en la capa exterior, en las capas exteriores, perdón, del material. Lo que sucede es que en el proceso de transportación del material, en el camino, la humedad ambiental va a hinchar el tablero y la parafina evita precisamente eso. Cuando ustedes tocan un MDF, no sé si les ha pasado que llegan a ver los tableros y lo tocan. Está bien lisito el material, es de mejor calidad. No, la parafina no afecta ni beneficia la calidad en nada. Lo que sucede es que tiene más parafina porque al momento de la transportación necesitaba más, si no se iba a echar el material. ¿Qué pasa con la parafina? Si yo aplico un nitro, un poliuretano, y no, yo agarro así mi MDF como lo compro, llego a mi taller y la aviento a la nitro. ¿Qué pasa? El material no va a tener un buen anclaje, va a lagrimear, porque la parafina va a evitar precisamente que el sellador o lo que tú le hayas puesto se ancle perfectamente. Siempre recomendamos nosotros, es una ley, hay que lijar el tablero de MDF de cualquier marca para quitar esta capa de parafina, ya sea poca o mucha que tenga, siempre hay que quitarla. Obviamente si tiene más, pues el proceso es un poquito más exhaustivo. Si tiene poca, en realidad nada más es una pequeña pasada, no es darle ahí muy fuerte, es una pequeña pasada y con eso se quita la capa de parafina. Entonces este proceso es bastante importante, ya que a lo mejor ustedes no lo han hecho y el proceso no tiene ningún problema, han trabajado bien, no pasa nada, pero sí nosotros como marca recomendamos que se quite siempre esa capa de parafina, si no van a tener problemas. También sucede cuando pegan, por ejemplo, un laminado plástico, que se generan unas pequeñas burbujas. ¿Por qué? Porque tú aplicas el adhesivo y donde hay un punto de parafina, un lunar de parafina, no ancló el adhesivo, por lo tanto no te va a pegar allí. Entonces, siempre es recomendable el proceso de lijado. Ok, ¿qué ventaja representa un tablero estándar? Recuerden que el estándar es el que nosotros recomendamos para aplicaciones especializadas y que es más fuerte o más duro. Se obtienen muebles muy resistentes. Si tú vas a fabricar un librero o una alacena donde van a poner demasiado peso, te conviene poner un tablero estándar porque te va a soportar mucho mejor, se va a pandear menos, va a ser más resistente. Se recomienda para cubiertas, repisas, anaqueles que carguen mucho peso en general. Y también una de las ventajas es que va a tener menos absorción de solventes. Lo comenté hace un momento. Recuerden que está el estándar, ligero y ultraligero. El estándar es el que tiene la fibra mucho más cerrado, el poro mucho más cerrado. Por lo tanto, al aplicar todo el recubrimiento, lijas, recuerden es una ley, siempre lijas, aplicas recubrimiento y va a chupar menos material, porque tiene la fibra mucho más cerrado, tiene más cantidad de madera. ¿Qué ventaja representa un tablero ligero? Bueno, les comentaba que generalmente es el que se utiliza, es el que todos fabricamos o utilizamos. Se puede armar un mueble completamente con esta densidad, no requieres tú hacer nada, el tablero por sí mismo te va a dar la resistencia adecuada.
Tiene buen rendimiento de recubrimientos. ¿A qué me refiero? Que el carpintero ya está acostumbrado a lo que chupa el material, aunque absorbe un poco más que el tablero estándar, por supuesto. Es fácil de manipular por su ligereza, ¿no? A lo mejor si tú cargas un tablero ligero, ya con una persona con habilidad, una sola persona podría cargar el tablero, pero en el tablero estándar pesa más, entonces tendría que cargarlo 2 personas. También ofrece buenos resultados en moldurado y fresado. Recuerden, no es el ideal, por lo que les comenté que si llegas al centro se van a levantar más pelitos, pero también se puede trabajar en moldurado y fresado, aunque no es el adecuado. Y por supuesto, al ser menos denso, tiene menos desgaste en los elementos de cortes. Una sierra, al momento de pasar, va a desgastar menos se va a desgastar menos el filo por ser un tablero con menos densidad. ¿Qué tipos de acabado hay en MDF? Bueno, la mayoría lo vende en un proceso lijado. Recuerdan que les comenté dentro del proceso que al final lo lijamos para darle ya el espesor nominal. Y en el caso de nuestras melaminas, las vendemos con un recubrimiento estándar, un recubrimiento melamínico estándar. Es como nosotros comercializamos nuestro material, pero lo pueden encontrar en todas estas formas. Bueno, ¿qué ventajas o qué beneficios representa el MDF contra su competencia natural, que es la madera? La madera, siempre va a haber mercado para este producto, pero la madera, por ejemplo, cuando ustedes llegan a comprar madera, uno tiene que checar que esté estufada, que esté bien seca, que si no el material va a pesar mucho y todo esto. Que no tenga nudos, que no esté pandeada. Ya que escogieron su tabla, hay que cantearla, cepillarla, ya se la llevan, la lijan y comienzan a trabajar el material. En el caso del MDF no se requiere ninguno de estos procesos, más que la restricción de la parafina, que hay que lijarlo una pequeña pasada. Pero en realidad el material ya está listo para poder trabajar. Tú te llevas un tablero, te lo cortan aquí incluso, y está listo para trabajarse. Son las ventajas que representa contra su competidor natural, que es la madera. Es el mismo. Bueno, ¿qué ventajas competitivas representa también? Es un material muy durable. ¿En qué sentido? En que las termitas o los agentes xilófagos no van a atacar lo que es el tablero de MDF. ¿Por qué? Porque la resina que nosotros le ponemos al MDF no es un sabor que les agrade a las termitas. Entonces tú tienes un mueble de madera que no tiene ningún recubrimiento de termitas y uno de MDF, van a atacar al mueble de madera, pero no al MDF como tal. Esa es una de las ventajas. Y también sirve como aislante acústico. ¿Qué quiere decir? Que funciona también como si fuera un tablero de tabla roca, vamos a decirlo. Tú puedes aislar un cuarto de otro, separar, hacer una división. Obviamente hay que ponerle cierto material para que sea el aislamiento 100%, o bueno, para que sea mayor el aislamiento, ¿no? Por sí solo el tablero, bueno, deja pasar ciertos sonidos, pero poniéndole otro tipo de aplicaciones, de materiales, perdón, puede ser aislante. ¿Qué aplicaciones representa el material o puede obtenerse con el MDF? Bueno, las aplicaciones son bastantes. Nosotros generalmente lo englobamos en aplicaciones horizontales o verticales de tráfico ligero. O sea, cualquier mueble en general se puede fabricar. ¿Cuál es el único elemento que no? La cubierta de la cocina. No se puede hacer ni de melamina ni de MDF. ¿Por qué? Porque ahí es un tráfico rudo. Entonces, si tú pones un tablero de melamina o de MDF, al poco tiempo el tablero pues, no, va a dar de sí en general. Pero para todo el mueble en general se puede utilizar el MDF. Aplicaciones, aquí por ejemplo no es tan común una cultura camper, pero en Estados Unidos se ocupa bastante este tipo de automóviles y se equipan con todo el mobiliario en MDF. ¿Por qué? Porque pesa menos en ese sentido. Absorbe, y esto al vehículo le garantiza una mayor velocidad y menos gasto de combustible. En ese sentido es bastante bueno. En construcción no es muy común verlo, pero se puede utilizar, aquí hay una foto, como plafón. Pesa o lo mismo o un poco menos que el plafón de yeso y se puede decorar o pintar igual del color que tú gustes. Entonces no son aplicaciones tan comunes, pero también es algo de lo que se puede hacer con el MDF. Usos en mueblería, muebles especializados. ¿Qué ven ustedes aquí que tienen las tres imágenes? Curvas, efectivamente. El MDF es muy sencillo de curvar. Perdón, precisamente es el propósito del taller, que ustedes vean cuál es el proceso de curvado. No es el único material que se puede curvar, pero sí es el más sencillo. El triplay también se puede curvar, tiene un proceso más tardado, más especializado. La madera también, pero igual es muy complicado. En realidad, de la parte de tableros que hay,
OSB, AAA, MDF. El MDF es el más sencillo de curvar. Es realmente muy fácil de curvar, muy económico y hay varios métodos. Ahorita más adelantito vamos a verlo, para que ustedes puedan conocer los métodos que hay. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, puedes ranurarlo. Nosotros no lo vendemos ranurado, pero puedes ranurarlo, puedes hacer molduras. Y aquí hay una excepción. Sirve para piso laminado, pero no como piso. Recuerden que el piso es un HDF, un material más fuerte. Sirve como bajo piso para poder nivelar. Se puede utilizar, pero no como piso laminado. ¿Qué otras aplicaciones o recomendaciones damos, perdón? Para mí las más importantes serían: 1. El almacenaje. Recuerden que el tablero siempre se debe almacenar de manera horizontal, de esta manera como está. Pararlo, a lo mejor lo puedes parar en lo que cortas o trabajas, pero ¿qué pasa si lo dejas parado más de medio día? Lo que va a suceder es que se le va a hacer una pancita, ¿no? Se va a bombar el material y pues bueno, te puede presentar problemas para el armado. Entonces siempre se almacena en posición horizontal, esté donde esté. No se recomienda apilar más de 4 alturas. ¿Por qué? Porque el peso lo mismo. Si apilamos más de 4 paquetes, lo que va a suceder es que el material va a tender a pandearse y es muy difícil revertir esa flecha. Y no es, estos 2 puntos, el material no es para exteriores, es solamente para interiores. No se recomienda que tenga contacto con lluvia, con viento o con fuentes de calor, el sol directamente. ¿Por qué? Porque el material no sirve para exteriores. Nos preguntaban hace algún tiempo, yo voy a fabricar una banca en un jardín, ¿puedo utilizar MDF? De preferencia no, pero si tuvieras que hacerlo, hay recubrimientos de Sayerlac o de otras marcas que puedes tú aplicarle al material y va a soportar cierto tiempo. Pero la realidad es que una vez que la capa se haga más delgada, el sol se va a comer al material como tal. Entonces no se recomienda en realidad para fuentes que tengan calor, viento, humedad, para el exterior de manera general. Vamos a pasar ahorita a la parte de curvado, que ya es propiamente el tema que vamos a ver. Para poder realizar el curvado existen diferentes técnicas. Nosotros vamos a ver 3 en específico y vamos a practicar una de ellas. La capacidad del material para poder flexionarse o para tener una flexión es bastante alta en el material, en el MDF. Pero en espesores delgados ustedes saben que el material por sí solo dobla, ¿no? Recuerden, nosotros no comercializamos 3 milímetros al momento, solamente 5.5, que es precisamente y es el que vamos a utilizar para curvar. Entonces, el material en general en espesores delgados tiene bastante flexión, lo que le permite llegar rápidamente a este tipo de curvas. Los pasos para poder determinar cómo vamos a curvar: el primero de ellos, determinar el radio de curvatura deseado. O sea, yo no puedo decir voy a doblarlo así como que por aquí y ahí va a quedar. No, hay que determinar previamente un radio de curvatura. Nosotros hemos hecho pruebas en el MDF de 5.5 milímetros, que es este que vamos a utilizar. Y el diámetro máximo de curvatura que alcanza es 90 centímetros. O sea, si yo lo quiero doblar a un diámetro, de 85, el material va a tronar, porque no tiene la capacidad para poder doblar a eso. Entonces, en el caso de 5.5, el diámetro máximo de curvatura son 90 centímetros. Yo traigo aquí un molde, ahorita lo vamos a ver, mide 60, no va a alcanzar a curvar todo. Pero 90 es el límite en 5.5. El segundo paso: nosotros vamos a elegir, ya que tengo mi curva, voy a elegir qué tan grueso quiero mi material, si la curva va a medir 10 milímetros, 9 milímetros, 15, 20, no sé, cualquier espesor que nosotros tengamos. En base a eso vamos a determinar la cantidad de tableros que vamos a utilizar y para esto vamos a ocupar varias capas para poder realizar lo que es el engrueso del material. Y obviamente estas capas van a tener ciertos procesos en los que vamos a poder curvarlos. El tercer paso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un molde para poder fabricar la curva. Si yo no tengo un molde, pues va a ser difícil que les diga nuevamente, pues ahí dóblalo, más o menos se parece a la curva. Si yo tengo un molde, pues mis piezas van a salir igual. Generalmente, pues todos en el taller tienen un tambo de basura, ¿no? Y ese nos puede servir como un primer paso para poder utilizarlo de manera de molde. Pero en realidad, nosotros recomendamos que se utilice un molde ya previamente prefabricado, o un molde metálico o un molde hecho igual de madera o de MDF. En nuestro caso nosotros traemos el molde ya prefabricado, que es este molde, es un molde metálico. Ya tenemos la curva hecha, les contaba que este diámetro es de 60.
Entonces, este molde, bueno, no lo paso porque está muy pesado, pero ahorita si quieren verlo, lo podemos ver. Este molde nos va a servir precisamente como el agarre para que el material no chicotee, no se abra y no tenga movimiento en ese sentido. El cuarto paso, nosotros vamos a elegir, ya que elegimos, las piezas que vamos a fabricar, el espesor, vamos a cortar las piezas para poder obtener el número que necesitemos. Y recuerden, nosotros siempre recomendamos que se elige el material, es una ley, sí o sí hay que elijarlo, ¿no? No solamente de nuestra marca, cualquiera que tiene parafina. ¿Qué recomendamos? Un grano 320 o 400 y es una pequeña pasadita, cuestión de segundos y se quita la parafina para que el adhesivo agarre bien, que es precisamente el siguiente paso. ¿Qué vamos a ocupar como material adicional? Vamos a ocupar pegamento blanco, en nuestro caso traemos pegamento amarillo, saben que es el mismo, nada más el color varía. Aquí Afix lo patrocina. Tenemos nosotros el PVA o el adhesivo blanco, vamos a aplicarlo sobre el material y vamos a esparcirlo a modo de crear una capa fina de material. Aquí es importante, es bueno aplicar suficiente adhesivo, vamos a aplicar bastante, pero también deben de cuidar que al momento de que estén presionando sobre su molde no escurra demasiado, si escurre lo quitan para que no se pegue al molde, porque después al momento de quitarlo, el mismo adhesivo que se quedó en las orillas suele presentar problemas, ¿no? Entonces, si es una capa abundante, nada más hay que cuidar que no escurra. Aplicamos con una espátula, una brocha, una llana. Y el siguiente paso es colocar todas las capas, vamos a colocar una por una, a modo de que se amolden al molde, valga la redundancia, y con la simple presión manual que nosotros vamos a tener vamos a poder curvarlo, vamos a amarrarlo con prensas o sargentos para que se quede ahí totalmente rígido. Bueno, el curvado manual vamos a iniciarlo nosotros en ese sentido, con sargentos o prensas para poder amarrarlo. Las placas del material o los tableros tienen que quedar perfectamente apretados entre sí. Si yo dejo un hueco entre uno de ellos, ese hueco se va a secar y obviamente ya no hay manera de recuperarlo, ¿no? El adhesivo o el pegamento blanco es completamente rígido y ya no permite regresar el material. Ya que yo tengo todas mis piezas colocadas, pegadas, yo lo voy a dejar secar un promedio de 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Es el tiempo que recomienda el fabricante del adhesivo. Si lo dejo menos, ¿sirve? Sí, la realidad es que a las 2 horas ya está seco, pero por cuestión, vamos a decirlo, técnica, el fabricante nos recomienda 8 horas. Si yo a las 2 horas lo quito, sufro el riesgo de que chicotee, regrese, se reblandezca el material o se active por la fricción y el calor y vuelva a regresar a una posición que no queremos. Por la memoria del material. También existen otros tipos de curvado. Este es vamos a decirlo en términos prácticos, el más económico, el curvado manual. Perdón. El picapiedra. Sí, el más utilizado, el más fácil, el más económico y el más rápido también. Vamos a ver otras dos técnicas. Una de ellas es curvado mediante el CNC. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo fabricar, a lo mejor aquí sí se alcanza a notar, que tiene unos pequeños trapecios del material que van a formar, obviamente, un encaje, una hembra y un macho, que van a permitir que ellos se encajen y hagan la curva. Aquí es realmente, suena sencillo, pero en la práctica ya al momento de fabricarlo, esto se hace un dibujo por computadora. ¿Por qué? Porque yo al momento de curvar el material, lo que va a suceder es que los trapecios que formen van a adquirir otro grado, otro ángulo de inclinación. Entonces eso se calcula en la computadora, tú cortas tu material en la máquina para que ella haga todo el trabajo, lo unes, aplicas adhesivo blanco también y dejas secar el material con un molde ya previamente fabricado. Ajá, también se puede lograr el hueso que tú quieras. Aquí nosotros recomendamos que el corte se haga en B del material, los trapecios que les comentaba, una B. Pero también se corre el riesgo en el CNC que si tú no calculas bien las curvas, el amarre del material, lo que va a suceder es esto, que las Bs no van a poder casar entre ellas, tener la adherencia necesaria y obviamente el material nunca va a cerrar en ese sentido. Entonces se puede realizar, por supuesto, y se hace de manera general, pero es un poco complicado obtenerlo en base a eso. Aquí hay unos ejemplos de el curvado, mediante CNC. Se pueden lograr igual curvas bastante cerradas, obviamente nada más hay que calcular previamente el radio de esas curvas. Otro método de curvado, aquí termina el CNC,
es mediante ranurado. Es uno también bastante convencional. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un tablero de 15 milímetros y recomendamos que estos cortes ya sea que se hagan en CNC o en un corte de sierra convencional, ¿no? La separación que recomendamos entre diente y diente es 1 centímetro, dependiendo del radio que vayas tú a lograr. Y la cama de espesor mínimo que recomendamos es de 1.6 milímetros. Es la mínima, pero la recomendable serían 3 milímetros que se dejen en la cama para que tenga esa flexibilidad y no se llegue a romper. Entonces, si fuera 15 milímetros, rebajamos 12 y dejamos los 3 de cama. Ahora, ¿por qué mencionaba que 1 centímetro entre cada una de ellas? Si dejas 1 centímetro, la curva va a ser bastante pronunciada. Si tú realizas una curva más amplia, no es necesario dejarlo a 1 centímetro, puedes dejarlo a 4 o 5 dependiendo y vas a doblar el material y va a curvar. Pero si necesitas una curva cerrada, 1 centímetro es lo mínimo. Este ranurado, les comentaba, se puede hacer en la sierra. Aquí se alcanzan a ver los dientes o las ranuras que se han hecho. Una sierra convencional o mediante el CNC. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de proceso? Que el curvado mediante ranurado nos permite hacer ranuras internas o externas. O sea, la curva puede ir en cualquiera de los dos sentidos. Es una de las ventajas. Por ejemplo, en el CNC obviamente no va a llevar más que un sentido. Y el proceso de aplicación del curvado mediante ranurado es casi el mismo que en el manual. Nosotros vamos a tener, ya sea que pongamos una capa inferior de 5.5 y encima el ranurado, o viceversa, que pongamos el ranurado abajo y la capa de MDF arriba. Cualquiera de las dos opciones tenemos porque hay curvas internas y externas en ese sentido. Lo mismo, vamos a aplicar adhesivo, vamos a dejarlo prensado durante mínimo 8 horas, que es lo que recomienda el fabricante, y si nuestro mueble, por ejemplo, va a estar expuesto en la parte frontal o en alguna vista con estas ranuras, lo que podemos hacer es aplicar resanador o con la misma masilla del MDF y un poco de pegamento blanco, queremos una pasta, y vamos tapando estos huecos. Ya que los tapamos, podemos lijarlos y queda parejo el acabado en el MDF para que no se vean este tipo de ranuras. Entonces, vamos a continuar con la parte del curvado. Vimos 3 procesos de curvado, recuérdenos, el curvado mediante CNC, el curvado en ranurado y el curvado manual. El curvado mediante CNC, ahorita les voy a pasar esta pieza precisamente la fabricamos. ¿Puedes ayudarme, Baruch, por favor? Esta pieza la fabricamos en CNC. La verdad es que le faltó un poquito de pericia al operador de la máquina, pero lo que les comentaba, son tipo trapezoides, vamos a decirlo, que lo que le faltó es calcular la curva al operador, pero la idea es obviamente que un macho y una hembra van a entrar, van a acoplarse y yo hago mi curvatura para poder realizarla. Entonces, ese es el curvado mediante CNC. Ahí pueden ver que tiene una estructura diferente que obviamente no se puede lograr con una sierra. ¿Qué es lo que sucede mediante ranurado en CNC? Que lo mismo, que si se equivocan en las Bs, en las curvas o en el cálculo del ángulo, va a ser imposible que case la pieza, no te va a casar por ningún motivo. Entonces una perfección en el caso del CNC. El segundo proceso que vimos es el curvado mediante ranurado, ¿no? Este es 15 milímetros, se puede hacer en 18, en 25, en 30, 9 milímetros si quieres, ¿no? Nosotros recomendamos, les había dicho, en la presentación decía que mínimo 1.6, se puede dejar 1.6 milímetros o un 16avo de pulgada, pero recomendamos que sean 3 milímetros para que tengas un buen soporte en la cama y te permita hacer la flexión. Aquí la ventaja que les habíamos comentado al inicio es que curva, digamos, hacia afuera o hacia adentro. Cualquiera de los dos sentidos puede llegar a curvar, el CNC no. A 3 milímetros hasta cuánto podemos curvar, porque a 5.5 hasta 90, ¿no? Hasta 90. Pero a 3. Aquí, mira, la cama de 3 milímetros no te determina la curva, más bien la cama es para la seguridad de que no se te rompa el material. La curva que tú vas a hacer, aquí en este caso, hemos hecho pruebas y les comentaba, aquí dejamos 1 centímetro por ranura, porque la curva puede ser cerrada, puede ser bastante cerrada. Hemos hecho pruebas, si no me equivoco, en una pieza de 1 metro, que es precisamente esta, y cierra hasta 70 u 80 centímetros, o sea, un poco más que esta. Ajá.
pero siempre y cuando las ranuras estén a 1 centímetro. Si tú las dejas más espaciadas, la curva no te va a dar porque el material opone resistencia doble a curvarse. Entonces, si vas a hacer una curva más amplia, pues a lo mejor las ranuras no tendrían que estar o no tendrían que bajar tanto hasta 3 milímetros. Tendrías que dejarlas un poquito a 4 o 5 milímetros. Pero lo mínimo que nosotros recomendamos, 3 milímetros, ¿no? Unas 2 personas. ¿Recuerdan cuál era el, muchas gracias, cuál era el primer paso para poder fabricar el curvado? Determinar el radio de curvatura, ¿no? Nosotros ya lo tenemos previamente determinado. Recuerden que este molde es de 60. No podemos curvar a 60, vamos a curvar un poco más amplio, a 90, que es lo mínimo que da el 5.5. Entonces ya determinamos nuestro radio de curvatura. Después de eso, vamos a cortar las piezas, que ya las tenemos obviamente previamente cortadas. Y vamos a elegir, en este caso vamos a hacer un engrueso de 3 piezas nada más, para que se formen un espesor de, en este caso va a ser 16.5, el espesor que vamos a tener. Y nuevamente, el alijado, me vas a ayudar a dejar las piezas, dos por una cara y esta por las 2 caras. Vamos a hacer el proceso de quitar la parafina. Recuerden, no es un proceso que, pues líjalo porque así dice, ¿no? No, es el proceso para quitar la parafina que tiene el material. Es muy sencilla la aplicación, no hay ningún problema. Tiene una buena función el adhesivo. Ajá, porque si no el adhesivo no va a tener un buen anclaje en ese sentido. Entonces, aquí recordemos, ya con lo que le dio el maestro es suficiente, o sea, no se requiere así la gran cosa, ¿no? Entonces, si nos puede ayudar, el cuarto paso, perdón, es la aplicación del adhesivo. Les comentaba que es un adhesivo blanco convencional, en este caso es un adhesivo amarillo, no varía en nada ese sentido, nada más el tono. Vamos a aplicar una capa suficientemente abundante para que el material pueda unirse entre él. Recuerden que al final, cuando estemos presionando, hay que quitar nada más el excedente, porque si no se amarra el molde, y la verdad es que se complica demasiado quitarlo. Se complica mucho. Para que tenga mejores materiales. ¿Para que tenga qué, perdón? De acuerdo a tus materiales, que adhesivo, digo, que hay adhesivos. ¿Para el curvado? Cualquiera. Un PVA blanco, en este caso amarillo. Ajá. Para el curvado, Es que hay, el pegamento blanco. igual hay unos que vienen muy aguados, hay otros que vienen más. Pues mira, aquí así que haciendo de comercial, nosotros hemos trabajado muy de la mano con AFIX. Y AFIX la verdad es que tiene una calidad muy buena y no tienes ningún problema para el proceso de curvado. Tú sabes que para pegar una formaica o una chapa se necesita adhesivo de contacto, forzosamente. Sí. En ese caso nosotros trabajamos con Ralph Wilson. No sé, un Lowell 500 sería una buena opción Y en hay ese un mito sentido. que pone... Oye, es lo que iba a comentar porque no pones el motor, nosotros trabajamos Furia para... Furia también es adhesivo de contacto y el Furia obviamente sirve para poder pegar un enchapado, una formaica. Pero, bueno, como por ejemplo, hay MDF que con el tiempo el adhesivo se cristaliza. Ajá. Se empieza a abrir, es a lo que me refiero. Ok. Mira, el único adhesivo que no recomendamos para utilizar en MDF es el Resistol 5000. ¿Por qué? Porque se cristaliza y se craquela. Ese es el único. El PVA no se cristaliza. El PVA forma una capa flexible. El adhesivo de contacto también forma una capa, vamos a decirlo, si tú lo pusieras en un nivel microscópico, lo puedes estirar, jalar y no pasa nada. Pero el Resistol 5000 no, se vuelve un monolito. Tú quieres estirarlo, ¡pac!, se craquela como un vidrio. Entonces es el único adhesivo que no recomendamos para utilizar con MDF. De ahí en fuera depende del proceso. Si es un proceso de esto, PVA, aquí contacto no te sirve. Y viceversa, si vas a pegar una formaica, te sirve el adhesivo de contacto. El Furia es sin ningún problema, adhesivo de contacto y puedes pegar sin ningún problema. El único que no, 5000. El 5000 se craquela, eso sí. Y hay un mito de que poniendo un exceso de adhesivo es mejor, ¿no? Esta es mejor una capa. Una capa uniforme. Y el contacto va a ser... La dijo por dos lados, ¿verdad, maestro? ¿Sí? ¿Me puede ayudar a poner Fíjate que esta? podría ser... Vamos a aplicar a las 2 caras. Perdón. Sí, tiene que ser las 2 caras. Sí, recordemos, pasa lo mismo que cuando vas a pegar una formaica. Tú tienes que aplicar, un HPL. Tú vas a aplicar el adhesivo en la cara del sustrato y en la cara del adhesivo. ¿Qué pasa si no echas en uno? Que solamente va a tener una adherencia, vamos a decirlo, a la mitad, o la resistencia a la mitad. No vas a tener un contacto pleno, porque estás tocando adhesivo con una cara de MDF. Entonces tú pones adhesivo y adhesivo, esas caras se van a unir y van a pegar el material. Como que a humedecer un poco el material y a tener mayor fricción.
Entonces, es realmente importante que se ponga en las dos caras, no solamente una. Entonces, ahorita, maestro, si nos puede ir ayudando, vamos a... Ahorita que tiene un maestro de este lado. Si quieres pasamos hasta para acá, ahorita me puedes ayudar. ¿Sí está ligado? Sí, vamos a ir pegando. Recuerden que aquí en este caso, nuestro molde es de 60, por lo tanto no vamos a poder curvarlo todo. La curva va a ser de 90. Ahorita que termine esta capa, el maestro, ¿me puedes ayudar? Vamos a ir poniendo las prensas, pero no hasta el final, sino solamente hasta aquí, vamos a decirlo. Hasta aquí, hasta esta sección, ¿no? O sea, que las pinzas, una de este lado, otra de este lado, otra de este lado, y yo pongo las de este lado, por favor. Es también importante que la presión que hagan las pinzas o los sargentos sea suficiente para que obviamente se amolde al material y no tengamos ningún problema. Por las dos caras, ¿no? Por favor, maestro. Que no tengamos ningún problema. Si nosotros, hay algunos que por ejemplo utilizan cinchos también, los cinchos como de los carros, para amarrar. Igual puedes poner tu tambo como lo vimos en la presentación, pones el tambo, amarras con los cinchos y puedes dejar ahí sin ningún problema. Hay unas prensas de tela, ¿no? Que en las caras. Ajá, sí, los cinchos, exactamente es las que comentaba. Esas prensas o cintas las pueden utilizar sin ningún problema también. Y es importante que el radio lo amarren completamente o la curvatura, porque si no les va a chicotear el material. ¿Por el otro lado también? Sí, si quieres esta la ponemos aquí. Ajá, y listo, ponemos sobre este. Aquí también hay dos puntos importantes al momento de la colocación. Aquí lo voy a, si le echan, lo voy a ejemplificar así. Si nosotros ponemos las piezas, hay que cuidar que no tengan un desfase. Ajá, nada más ponla y aplícala aquí arriba, por favor, ¿no? Que no tenga un desfase. Porque obviamente si yo dejo una pieza abierta, a lo mejor no nos damos cuenta al momento, ¿no? Pero hay que ajustar siempre. Pongo las pinzas y hay que ajustar, checar que estén alineadas. En este caso son 10 centímetros de espesor, checar que estén alineadas una con la otra. Y también hay que considerar otro punto. Al momento de curvar, obviamente me va a quedar escalonado el final de la pieza. O sea, voy a tener que hacer un recorte, no sé, depende de la curva, pero 2, 3, 4 centímetros. Entonces, en teoría, para calcular la curva, la pieza interna, la más abajo, es la más larga, es la más corta, perdón. La segunda va a ser un poco más larga, depende de las capas. La tercera un poco más y sucesivamente. Para que si no queremos tener ese escalón, lo calculemos antes. Si yo voy a hacer una curva de 1 metro, vamos a suponer que esta pieza tuviera 1 metro y yo ya la coloco, ya al final no me va a quedar de 1 metro, me va a quedar de 95, 94, entonces hay que darle un porcentaje de aumento. Lo pueden calcular a lo mejor ahí con matemáticas o en AutoCAD lo hace automáticamente, ¿no? Pero sí, sí es necesario, ¿no? Entonces, ya puso su pieza, ¿verdad, maestro? Si quiere, nos puede ayudar a sentarse, maestro. Sí, muchas gracias. Entonces, recuerden, vamos a aplicar el suficiente adhesivo. Si hay un exceso, sin ningún problema lo podemos limpiar, ¿no? Ok. Vamos a colocar la tercera capa. Y lo que les comentaba, checar que esté alineado aquí. Y para poder escalonarlo, déjame, aquí va. Entonces, vamos a amarrar primero esta sección. No. Aquí está el centro. Ahí ya no lo muevan, nada más para amarrarlo. Ok. Ahí está. Entonces, por favor, me puede ayudar a colocar una de este lado. Yo voy a poner otra, bueno, si quiere de este lado. Ajá. Las ponemos en contraste, no, más cerca. Aquí, si quiere. Un poco más, la vamos a abrir un poco. Nada más póngale otra de esta posición. Vamos a cerrar con las pinzas. La presión que ejercen, digo, en ese sentido no vamos a lograr la curva completa, pero la presión que ejercen suele ser suficiente para poder... Voy a quitarle esta más para ponerla aquí. Va a ser suficiente para poder... Ándale, espaciarla un poquito más. Va a ser suficiente para poder lograr la curva. Aquí, digo, a lo mejor sí se alcanza a notar un poco el escalón que genera. No es tanto porque no estamos cubriendo todo el área, pero sí debe ser calculado. Es algo importante. De repente, oye, es que hice la curva y al momento ya de tener la pieza final, hay que recortarla aquí. O le meten pedacitos para que quede completamente curvada. Entonces, nada más ajustamos en esta posición, que no se deslicen, que estén aquí alineadas. Muchas gracias, maestro. Y para lograr la curva. Entonces, dejamos fraguar aquí, ya ese es el punto, digamos, previo a lo que es el final del trabajo. Dejamos fraguar 8 horas.
La verdad es que les había comentado, con 2 horas es suficiente. Con 2 horas el material ya se secó, ya amarró, pero sí hemos tenido problemas en el que si lo sueltas después de esas 8 horas, el material empieza a hacer un chicoteo y va regresando. Mínimo, pero sí lo va a tener. Entonces, la recomendación del fabricante son 8 horas ya con un fraguado completo del adhesivo, y así ya vamos a lograr lo que es la curva como tal. Y como chepina, ya traemos nuestro trabajo terminado, porque obviamente no nos vamos a esperar 8 horas. Este es el curvado que nosotros realizamos en el ranurado, ¿no? Dejamos la cama de la ranura en la parte de abajo y encima le pusimos un tablero de 5.5. Este sí está pegado con adhesivo blanco en esta cara, digamos en los dientes, está pegado con adhesivo igual que este. Y lo que les comentaba, en la parte posterior o en la parte de atrás, como lo quieran ver, nosotros lo recubrimos con un poco de resanador. El resanador ustedes lo aplican, lo dejan secar, ya saben, un par de horas en dado caso, y pueden lijar y el tablero va a quedar completamente sellado en ese sentido. Hay unos que, por ejemplo, hay un tipo backer que también se le pone cuando haces el canteado, le puedes poner el backer también, ya saben que lo pegan y lo puedes pintar sin ningún problema. Entonces, ese es el ejemplo, lo va a pasar, ¿me puedes ayudar a pasarlo, Baruch? El ejemplo del ranurado y curvado. Y obviamente esta es la pieza ya terminada del curvado manual. Aquí lo que les comentaba, el escalón que se genera. Este escalón hay que calcularlo nada más sin ningún problema. Y nuevamente este es el que tiene más resistencia de los 3 métodos. Si yo tomo la pieza del CNC y me subo, va a estar complicado. Si me tomo la del ranurado, va a soportar un poco más, pero también. Y esta es la que más soporta. No sé si aguante. Es que me da miedo en este tipo de piso, vaya a resbalar. Pero sí es bastante, bastante peso soporte. Incluso con una capa más podría soportarme, que estoy medio panzoncito, sin problema. Sí, unos apoyos. Lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan observar. Igual, ya a las 8 horas de fraguado y sin ningún problema no pasa nada. Entonces, ese es el segundo en resistencia y el primero es el curvado manual. Ya una vez hecho el curvado pueden lijarlo, pueden pintarlo, no pasa nada, no se va a reblandecer porque le echen nitro, poliuretano o lo que le vayan a poner, ya no se reblandece el material. ¿Por qué? Porque el adhesivo ya fraguó y ese proceso químico es irreversible, ya no se puede volver a activar. Sí, 24 horas para ya tener toda la confianza. Recuerden, obviamente las indicaciones del fabricante, en este caso nosotros no fabricamos adhesivo, entonces, pues bueno, obviamente siguiendo esa recomendación, con 8 horas es suficiente. Si lo quieren dejar 24, puede ser un colchón de seguridad, ¿no? En ese sentido. Entonces, ok. Pues bueno, si no hay dudas, será toda mi parte. Espero que la información les haya servido, que sepan que no solamente es el único método, sino que hay otros métodos, a lo mejor diferentes unos de los otros, pero bueno, que sepan que hay más de una opción de poder fabricar una curva.